Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Librócoli Podcast. Mi nombre es Pablo Laguardia, estoy junto con Pablo Perdomo. Aquí nos ve, él está muy elegante el día de hoy en los episodios por algún motivo. Creo que, no sé si va a ir a algún bautizo o algo por el estilo. Pablo, qué gusto de verte, qué gusto que pues tenerlos a todos ustedes viéndonos y escuchándonos en nuestro hobby. Creo que ya dejó de ser un hobby, Pablo? Yo creo que ya se volvió parte de nuestra vida, hacer este podcast sobre libros y sobre ideas y sobre conversaciones. Y bueno, es un gusto estar aquí nuevamente contigo. Y hoy tenemos un libro, yo creo que es un libro derivado de muchas cosas que creemos, tanto tú como yo, eh, que se llama Courage is Calling, o La llamada del coraje en español, de Ryan Holiday. Este libro fue citado ya por nosotros en nuestro episodio de Meditaciones de Marco Aurelio. Súper invitados, invitadas a que lo vean y lo escuchen también. Pablo, Ryan Holiday, contame, yo creo que Ryan Holiday, tú fuiste la primera persona que me hablaste de este autor. Y pues luego fui y compré este libro y lo leí. Contanos un poco sobre Ryan. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por la intro. Sí, yo creo que te he hablado un montón de Ryan, hasta yo creo que me he molestado, que tengo una obsesión con el tipo, un affair con el tipo. Y no, al final yo lo conocí porque, sí, claro, él es autor de varios libros, pero él tiene un podcast muy bueno que se llama el Daily Stoic, se llama como el estoico diario. Y él entrevista a un montón de gente, desde actores, escritores, líderes políticos, sociales. Yo lo conocí primero por su podcast y luego pues él en su podcast habla mucho sobre los libros, por supuesto, los libros que él escribe. Entonces con eso te digo que es podcastero, que es escritor. Él llegó al mundo del publishing o al mundo de los libros, no escribiendo libros de estoicismo ni de crecimiento personal, sino que él llegó a este mundo por escribir libros de mercadeo. Él es mercadólogo, él estudió, como le dicen muchas veces en nuestro país, él estudió mercadotecnia. Él estudió mercadotecnia y trabajó mucho en el mundo corporativo como director de mercadeo para empresas de ropa en Estados Unidos, consultor de otras empresas también, y pues fue luego que se metió al mundo de podcast y publishing. Al final lo contratan mucho para dar charlas motivacionales. Esto es bien interesante, las charlas motivacionales que dan son mucho al ejército y mucho equipos de deportes, equipos de fútbol americano, equipos de fútbol soccer, equipos de béisbol, y en sus charlas motivacionales pues está lleno de la filosofía que él vive, que es la filosofía del estoicismo, que pues acuñada mucho por Marco Aurelio, por Séneca y muchos más autores que hemos hablado, que tú mencionaste, Meditaciones, y pues también creo que lo he mencionado acá porque yo obviamente no me comparo con él porque no estoy ni cerca del talento que tiene, pero me gusta mucho como su caminar, ¿no? De que escribe, de que es podcastero, de que es una persona pues bien estoica como vos y yo, es una persona que le gusta mucho el ejercicio, también nosotros pues nos gusta mucho el ejercicio, inclusive correr. Pablo y yo hemos hablado mucho de correr y es algo que Ryan hace bastante. Él sí es más fanático, que se tatúa así las frases de estoicismo, que yo creo que vos ni yo lo hemos hecho. Pero ese es un poquito de Ryan. No sé si tengo un tatuaje algo nuevo, te quiero decir. así la cara de Ryan. No, sí. Y fíjate que gracias primero por la introducción sobre Ryan Holiday. Pero es la primera persona, Pablo, escucha lo que te estoy diciendo. La primera persona que me dice que soy una persona estoica. ¿Quién? ¿Yo o Ryan? Sí, lo acabas de decir.
No, el estoicismo me encanta. Yo creo que me ha salvado la vida en muchísimos momentos. En realidad, ha sido parte fundamental de mis últimos, tal vez, año y medio de mi vida. Y, y no, yo creo que por ese motivo llegamos a Ryan Holiday, llegamos a sus libros. Y bueno, es un personaje, efectivamente, Ryan. Lo criticamos inclusive en el episodio de Marco Aurelio de Meditaciones, por ser una persona que, a pesar de haber traído el estoicismo a un lenguaje, digamos, un tanto más accesible para todos y haber divulgado el estoicismo de forma un tanto más amplia, ¿no? A pesar, no sé, creo que lo criticamos justamente porque lo está haciendo un tanto más mercadológicamente, por ser mercadólogo. Y bueno, desde mi punto de vista, esto le quita un poco la esencia al estoicismo. Lo mencioné inclusive en nuestro episodio de meditaciones. Leí Meditaciones, que es de Marco Aurelio, al mismo tiempo que La llamada del coraje de Ryan Holiday, y sentí un abismo entre los dos libros, ¿no? No quiere decir de que el libro de Ryan Holiday sea malo, pero no sé, creo que pasó por tantos filtros ya que se perdió Ujú. un poco de esto, de esta esencia. No sé si Sí, tenés esta misma impresión. pues al final estamos comparando pues, a Ryan Holiday, que es un autor muy bueno, sí, pero con una de las cabezas y de una de las personas más inteligentes que ha existido en la historia, al menos dentro de la filosofía, que es Marco Aurelio, Séneca y demás. Lo que pasa es que yo creo que Ryan Holiday dijo, me gusta esta corriente filosófica, pero no es tan sexy como, o sea, le tengo que poner ejemplos contemporáneos, le tengo que poner ejemplos de que las personas lo entiendan, tengo que masticar un poco más la filosofía para que tal vez se vuelva vendible también. Y bueno, tú que eres aficionado a los libros, a la historia política, como yo también, lo podemos sentir un poco a veces como un traicionero que porque estás cambiando la materia para que sea vendible, pero puede ser que fue necesaria para él, tal vez. Y ha No, sí, llegado a no, más gente, vamos. Haciéndolo de esa sí. manera ha llegado a más gente. Y aquí pues traemos el fin justifica los medios nuevamente, ¿no? Sí, o sea, me pongo a pensar que bien, de un punto de vista, del punto de vista de que probablemente vamos a tener más estoicos en la humanidad, ¿no? Y eso creo que es bueno al final, ¿no? Se me hace, no sé, la verdad no sé cuál sería la consecuencia de tener una población estoica, 100%, pero sí, tiene sus puntos positivos, tienes toda la razón. Pero entrando de cabeza al libro, Pablo, creo que tenemos que hablar del miedo para poder hablar del coraje, ¿no? Sí, totalmente. Al final, pues el libro gira alrededor de, pues valga la redundancia, del título del coraje, pero no puedes, como tú lo dices, no puedes accesar al coraje si no pasas a través del miedo y muchas veces el miedo está fortalecido y tiene un escudo y es intocable por la ignorancia. Eh, y Ryan lo menciona mucho en ya sea en sus ejemplos o en su manera de escribir, como muchas veces no hay por qué tener miedo si puedes definir el problema, sabes, como que al momento que tú escribes algo o lo dices, como que al menos ya sale de ti, ya salió de tu mente. Entonces él muchas veces dice que lo tienes que definir, tienes que escribir posibles soluciones, tienes que pensar en el peor escenario, pero si no estás instruido, leído, preparado sobre este miedo, pues siempre va a ser un miedo y nunca vas a actuar. No sé si vos lo mirabas así. Sí, sí, y él, bueno, y él es un ejemplo de eso, ¿no? Él está constantemente estudiando, o por lo menos así lo demuestra, ¿no? Constantemente leyendo, estudiando, colocando sus ideas en un diario. Él tiene una librería, inclusive en Texas, ¿no? Entonces, sí, y él lo demuestra de cierta forma. Yo creo que el miedo en estos casos es el divisor de aguas entre las personas que efectivamente van a lograrlo y las personas que ni siquiera lo intentaron. Y es bien interesante porque, bueno, cuando sobrepasas, ultrapasas o eliminas
o quitas el miedo como un obstáculo en tu vida en determinado asunto que eventualmente te tiene preocupado, ¿no? Eh, el miedo automáticamente se convierte en algo muy pequeño y te das cuenta del potencial que tenés de alcanzar cosas que antes tal vez eran inimaginables. Y tengo tantos ejemplos de personas que me decían, Pablo, yo no lo voy a lograr. Y te voy a decir uno que me pasó personalmente. Yo nadaba antes en el colegio y pues y fuimos a una competencia en otro colegio, lo recuerdo. Yo siempre, a pesar de que no me iba mal nadando, siempre tuve muchísimo miedo. Y en esa ocasión específicamente estaban los mejores de Guatemala nadando. Yo decía, qué miedo, no voy a lograrlo. Y me comenzaron a temblar las piernas. Y vino mi coach en ese momento. Un abrazo al profesor Anthony Taracena. Estoy seguro que por ahí en algún lugar está en Guatemala y ojalá me escuche decir esto. Y él me jaló y me acercó a una esquina y me dijo, Pablo, eliminar el miedo y vas a ganar esta competencia. El miedo es algo, es el obstáculo que te está impidiendo ganar esta competencia. Y me lo demostró como si fuera una pequeña piedra en mi camino, Pablo. Yo lo recuerdo también y fue tan palpable, tan tangible para mí. Yo me subí al box para hacer el clavado, ¿no? E iniciar la competencia. Era otra persona y gané la competencia. Y cuando salí me dijo, ¿ves? Eliminaste el miedo y ganaste la competencia. Y me pongo a pensar, y el libro nos lo demuestra con otros varios ejemplos de grandes personajes de la historia, ¿cuánto estamos perdiendo por tener miedo? Es que no lo estamos logrando ver, Pablo, y eso me sorprende. Y hay tantas personas con almas y corazones tan bonitos y con tanto potencial intelectual y de trabajo que no lo están logrando alcanzar por puro miedo. Es sorprendente. Totalmente, totalmente. Hay una frase que me gusta mucho del libro, la tengo en inglés, tal vez la traducimos a español, que dice, Courage is in shorter supply than genius. Como hay menos oferta de gente con coraje que de la que hay genios en el mundo. Y pues habla mucho de esta situación que tú tuviste, ¿no? De que es de valentía, es de tratar, es de ofrecerse a la situación, de enfrentarla, porque pueden haber, vos lo dijiste, muchos genios, muchas personas con tanto talento para trabajar, para crear, y que si solo se atreven lo van a lograr, pero nunca se atrevieron o nunca se atreven. Sí, normalmente escondemos estos miedos abajo de la alfombra, ¿no? Que es lo más triste, no los logramos ni siquiera ver, porque están en el subconsciente, los mete abajo de la alfombra y listo, ¿no? Pero sí, súper invitados todos a ver estos miedos como pequeñas piedras de su camino que simplemente la hacen así al lado y pum, y listo, ¿no? Yo creo que esto efectivamente, como lo decía, es un divisor de aguas entre los grandes personajes de la historia y las personas como nosotros, que son personas más comunes. Evidentemente existen otros factores, pero las personas que sobresalieron en la historia sobrepasaron todos sus miedos, ¿no? Él cita varios, ¿no, Pablo? ¿Te recordás de algún personaje en específico que te haya llamado la atención? Mira, el que me recuerdo que citó varias veces y que le da varias páginas a su historia fue Charles de Gaulle. Y él dice que en su momento, prácticamente Francia estaba en un momento en que estaba derrotada, o sea, como que parecía que nadie creía en Francia, con excepción de este tipo, y al final él dice, Charles de Gaulle, claro, tenía su poder, era funcionario público, tenía cierto poder, pero no era demasiado, no era alguien súper adorado, no venía de una familia adinerada, simplemente fue de los pocos que se atrevió a viajar a Inglaterra, a hablar con los aliados, a hacer este comunicado tanto de prensa como de radio para levantar a la resistencia francesa, unirse con los estadounidenses, unirse con los británicos, aunque pues como buen francés súper orgulloso, él nunca
le dio crédito a sus aliados cuando es que, pues, por medio de sus aliados que se retomó Francia otra vez. Pero Ryan lo menciona mucho como fue una persona que creía en algo y se atrevió a actuar. Y muchas veces Ryan lo dice, él no era el más genio, este tipo era pues bastante común. Y ahora hasta el aeropuerto se llama así en Francia y varios lugares y es recordado como la persona que salvó Francia. Eso me causó mucho impacto. Otra historia que me causó impacto es que ahorita no recuerdo el nombre, pero es de una... no me recuerdo el nombre, pero es la que fundó la Cruz Roja y que pues Sí. Esta señora que se volvió una enfermera que llega a crear sistemas en lo que es administración pública y a sistematizar muchas cosas. Ella vivía en una sociedad donde se esperaba que la mujer se fuera pues a casar y que tuviera tal rol en la sociedad, y ella peleó contra eso por mucho tiempo y ella sabía que uno de sus llamados era ser enfermera y trabajar en salud y que pues tenía todo el potencial y las habilidades, y no fue hasta que se atrevió que pues pasó todo esto, ¿vamos? Sí, no, hay varios personajes en varios momentos de la historia. Y tengo la sensación, Pablo, y corregime si estoy equivocado, pero que cada vez tenemos menos de estos tipos de personajes. Cada vez son más escasos las personas que sobresalen por su coraje. Y aquí resalto un punto y traigo un concepto también del estoicismo, que son las 4 virtudes cardinales, ¿no? Y el coraje es una de estas virtudes. Las otras 3 son la sabiduría, la justicia y la moderación, o la templanza, ¿no? Y el coraje por sí solo, él te puede llevar a hacer grandes cosas, pero es peligroso también, porque no es simplemente, voy a sobrepasar mis miedos y voy a pasarle encima a absolutamente cualquier persona que esté enfrente mío, o voy a dejar de ser justo para poder tener este coraje, o voy a dejar de tener moderación. Me explico, yo creo que estas virtudes cardinales del estoicismo son necesarias en conjunto. Y sí, me gustaría traer esto porque a los que nos ven y nos escuchan, no es solamente, voy a salir y voy a hacer lo que quiero hacer y ya. No, hay que tener este equilibrio entre estas 4 virtudes cardinales. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí, no, y qué bueno que haces esta aclaración. El coraje puede ser el que te Impulsa. el que te impulsa, el que te da acceso, el que te abre la ventana. Pero si no tenés las otras, pues no vas a tomar una buena decisión, no vas a actuar de una manera coherente. Si no tenés prudencia, templanza y vas a ser impulsivo, drástico, pues no hace sentido. Si no pensás en equidad, sí. Justicia. En justicia, Sí, correcto. y es muy interesante. Cuando te metes, y lo hablábamos en el episodio de meditaciones, ¿no? Cuando te metes ya más de lleno en esto y logras tener estas virtudes cardinales en tu día a día, eh, logras ver en las personas, hay personas que tienen un coraje inmenso, pero les hace falta un poco de moderación. Y entonces, consecuentemente, no obtienen los resultados de la forma que deberían obtenerlos. Hay personas que son excesivamente justas, pero no tienen suficiente coraje para colocar esta justicia en la realidad, ¿no? A veces simplemente son justas, pero no logran serlo. No, se me ocurre también el tema de la sabiduría. O sea, yo creo que la sabiduría es un concepto tan amplio y tan difícil de definir, pero que se alimenta de las otras cosas, ¿no? Y es ser una persona más sabia, consecuentemente, significa ser una persona más moderada, más justa y con más coraje. Es sorprendente. Yo creo que Marco Aurelio nuevamente aquí nos sorprende con su sabiduría, ¿no? Y Ryan Holiday Sí. nos transmite esta virtud, el coraje, de esta forma, ¿no? Me llamó mucho la atención que eh, habla de cómo Ryan menciona cómo el pánico es contagioso, ¿no? El pánico Mm, es contagioso, pero también el coraje. Entonces él dice, el poder que tiene el pánico de
aglomerar gente, asustarla, dejarla inmóvil, dejarla congelada, pues el coraje tiene el mismo poder porque se contagia, impulsa, motiva. Y algo que podemos usar hoy en día, si eres un líder de empresa, si eres el líder de un equipo de fútbol, si eres un miembro de familia, inclusive, y quieres contagiar a la gente que te rodea, ya sea tu familia nuclear, tu familia política, tu equipo de fútbol o quien sea que esté cerca tuyo, ¿no? Esto también se contagia y yo creo que lo hemos visto. Bueno, siempre se me ocurren protestas y resistencias y todo esto porque hemos hablado tal vez de muchos libros de guerras pero el coraje se contagia. Algo que mencionamos en otro de los episodios que también quiero traer a colación es que él menciona mucho y yo lo resalté muchas veces, y esta frase él la menciona, te lo digo, más de unas 5 veces, cuando él dice que fortune favors the bold, como que la fortuna favorece al que se atreve o al que tiene coraje. Y es verdad, muchas veces pensamos, ay, qué mala suerte, qué fortuna, pero todo esto es tan al aire, ¿no? O sea, yo sí creo que tú creas tu propia fortuna en el momento que tú estás trabajando, en el momento que te has preparado y tal vez hay una oportunidad que viene en tu camino, se choca contigo y hay fortuna en eso, pero fortuna porque hubo una situación, pero que, ¿sabes? Como que vino hacia ti, pero en un momento en que tú estás trabajando y estás preparado. No solo, y lo acabamos de hablar en otro episodio, no solo es fortuna al aire, es trabajar por tu fortuna. Total. Y vean ustedes, Pablo, y son cosas tan chiquitas, ¿no? Estamos hablando de coraje y probablemente todos ustedes que nos ven y nos escuchan deben estar pensando así grandes obras y grandes emprendimientos, pero no, el simple hecho, por ejemplo, de levantarnos en la mañana, ponernos unos tenis, salir a correr, ya es tener coraje, porque estamos yendo contra la corriente natural que nos dice, no, quédate unos 5 minutos más, o vamos a quedarnos aquí, ¿me entendés? O sea, es ir contra lo que te están diciendo que tenés que hacer, ¿no? O lo que tu cuerpo te está pidiendo. Es muy interesante. Yo creo que el coraje se tiene que aplicar también en estas cosas pequeñas para que podamos vivir, ¿no? De una forma más plena, me parece. Yo creo que el coraje nos trae cierto grado de plenitud, porque al momento de que, y es interesante, ¿no? Lo intenté, entonces estás en paz, independientemente del resultado que hayas tenido. ¿Me explico? Yo creo que esto también nos trae el coraje y la forma de aplicarlo. Sí, mira, el coraje... Sí, el coraje no solo es abrir una empresa, pelear con un lagarto o pelear contra 5 personas que te quieren asaltar. Muchas veces el coraje está en manejar en la mañana, en ir a la oficina cuando no tenés la motivación y estás nervioso y estás ansioso de una reunión. El coraje está en decirle algo a tu novia, a tu esposa, a tu madre, una situación incómoda, vamos, una conversación incómoda de que no querías tener. Al final, eso no lo hace menos coraje y más coraje la otra cosa, porque no sé cómo vos sentís el miedo adentro, ¿verdad? Puede ser que para mí manejar o hablar con mi jefe o hablar con un cliente me da un poco de miedo, pero puede ser que a otra persona le dé muchísimo miedo. Entonces, la inyección de coraje que esa persona está teniendo es mucho más grande que la mía. Sí, y mencionaste algo bien importante aquí también. Dije plenitud, pero con lo que acabas de decir se me ocurre también otra palabra que es libertad. Creo que el coraje te da libertad de cierta forma, ¿no? Yo por lo menos así lo siento, ¿no? A veces una reunión difícil o algo por el estilo y ¡pum! Te viene a la cabeza, ¿no? Yo voy y voy a hacer lo mejor posible y voy a hacer la mejor presentación del mundo. Te da libertad para hacerlo efectivamente, ¿no? Sí, yo creo que es una virtud muy importante
que debemos de manejar mejor y siempre del lado positivo. Ahora, Pablo, hablando un poco del libro en sí, aquí pues te confieso un poco, yo lo leí completamente el libro, eh, pero lo sentí así como un tanto, no sé, como que Impersonal, no. no, como que, ¿sabes? Como si estuviera envuelto en plástico de alguna forma, me explico. O sea, no me llegó al corazón como creo que me tuvo que haber llegado. Y no sé si es porque tal vez le dio un toque más de autoayuda. A ti que pues eres experto en libros de autoayuda, no sé si lo pensás de esta forma. ¿Qué pensás? Mira, yo creo que es parte de, no sé si fue parte de la estrategia de venta y de mercadeo que él tuvo con sus editores, en el sentido de que Ryan, y te lo digo porque he escuchado entrevistas sobre donde él habla de estos libros, y él hizo primero 2 libros de mercadeo que fueron bestsellers, le fue re bien, y luego él fue con su editor o con la casa publicadora y le dijo, bueno, ahora voy a hacer uno de filosofía. No, o sea, eso sí, no, y él es como que no, eso es lo que yo quiero escribir. Y como Claro, que se fueron en este jala y encoge, en este vaivén por mucho tiempo porque él quería escribir eso y ellos no lo querían apoyar. Hasta que él dijo como que bueno, lo voy a hacer por mi cuenta. Al final ellos cedieron. Y no sé si eso fueron cosas que él tuvo que ceder, ¿me entendés? Como que voy a escribir de estoicismo y ellos le dijeron sí, escríbelo, pero nosotros te solicitamos que metas algo de autoayuda o que metas ejemplos pues más contemporáneos y que no metas ejemplos de los 1300 de cuando el griego se fue a caminar ahí en el monte. ¿Me entendés? Puede ser, esa es mi teoría, eso fue lo que escuché. Puede ser que fueron cosas de las que tuvo el que ceder. Al final pues fue algo que le salió muy bien porque pues ha vendido estos libros re bien. Eh, sí. Sin embargo, sabes, Pablo, no sé si tú te recuerdas eh, al final del libro, al final hay ¿cómo se le dice? Quiero ver, se llama un afterword, Ah, como que un mensaje para la audiencia, como que está introducción, prólogo, el cuerpo y luego hay un mensaje para la audiencia y hay unos agradecimientos. Y en el mensaje para la audiencia, que me pareció excelente, ¿por qué, Pablo? Porque había terminado el libro, pero luego vi que estos agradecimientos o mensajes eran como 10 páginas. O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? ajá, Entonces lo ajá. terminé de leer y lo leí y me terminó de gustar el libro cuando lo leí porque él habla sobre un ejemplo, sobre algo que le pasó a él. O sea, Ryan habla de ejemplos en todo el libro y da fragmentos de sabiduría de los estoicos, pero al final, en estas 10 páginas, él se pone súper personal y él menciona que cuando él trabajaba en American Apparel y él se estaba metiendo al estoicismo y él era el director de mercadeo, su jefe le dijo que para salvar a la empresa y para salvar el puesto del jefe y para salvar todo, Ryan tenía que mandar al periódico unas fotos desnudas de una chica con la que el jefe había estado, como que haciendo ese leak, ¿me Wow, entendés? Como que salgan a wow. relucir. Y entonces puso a Ryan en una situación muy incómoda y como que él relata esta situación donde está su jefe amenazándolo, diciendo, mira, yo necesito que hagas esto por mí. Y él le dijo, pues yo no lo voy a hacer. Y Ryan dice como que yo sé que hablo de coraje, yo sé que hablo de todos estos temas, pero en ese momento fue muy difícil para mí. Él dice, al final no lo hice, yo no yo no fui el sapo expiatorio, yo no saqué esas fotos, yo no hice eso, pero me costó mucho en ese momento decidir, eh, me costó mucho manejar esa situación, me costó mucho hablarle a mis colegas, me amenazó muchas veces mi jefe, sus abogados, que lo tenía que hacer. Entonces, sabes, como que en ese fragmento, en ese final del libro, ya no ves a un Ryan sábelo todo, sino que ves a un tipo que dice, miren, a mí me gusta esto, pero pues yo fallé y he fallado y sigo fallando
y esta fue una situación donde tenía que yo tener templanza y tenía que tener sabiduría y tenía que tener coraje y tener cojones. No, Pablo, sí, tenés toda la razón y yo aquí incluiría en este ejemplo que nos acabas de dar un quinto elemento, aparte de las 4 virtudes cardinales, que es la humildad de reconocer, ¿no? ¿No? Que tenemos límites, todos tenemos límites, a pesar de que, sí, bueno, somos súper estoicos y las 4 virtudes y etcétera, etcétera, ¿no? Pues al final somos seres humanos y lo hemos hablado muchísimo a lo largo de todos los episodios que hemos hecho. Y yo creo que Ryan, al colocar este texto al final del libro, es eso lo que nos quiere demostrar, ¿no? Que a pesar de todo, pues él también ha enfrentado cosas difíciles y a pesar de ser estoico, pues hay momentos de prueba y estos momentos de prueba son importantísimos para fortalecer justamente estas cosas en las cuales creemos, ¿no? En este caso el estoicismo de forma general. Y ya el simple hecho de fortalecerlo y reconocer que necesitamos ser humildes, ya desde mi punto de vista, es tener coraje suficiente. Entonces sí, yo creo que todo se retroalimenta de alguna forma, ¿no, Pablo? Pero bueno, ya para ir finalizando nuestro episodio, Pablo, la pregunta de todo episodio, ¿recomendás el libro de Ryan Holiday? Ya sabes, Pablo, yo lo recomiendo. Yo soy súper Ryan Holidayista. Aquí se los dejo. Este es el primero de una serie de libros de las 4 virtudes cardinales que menciona Pablo. Este es el primero. Sí, entiendo tu malestar, Pablo, de que no es Marco Aurelio, no es Séneca, no son estos libros antiguos, sagrados, benditos que amamos. Te lo entiendo. Pero también vivimos en nuevas épocas y se tiene que vender y él tiene que hacer un negocio y sí, tiene algo de autoayuda, pero también estoy sesgado porque me gustan los libros de autoayuda. Yo creo que hay que decirle a la audiencia, Pablo, que te hiciste un tatuaje de Ryan Holiday. Nada de estoicismo, es de Ryan Holiday, el rostro de Ryan Holiday en la espalda de Pablo. Así con sus 4 libros, así como que fueran perritos, así. Hasta con un código QR para la oferta. No, bueno, sí, no, te entiendo perfectamente. Desde mi punto de vista, yo no recomendaría el libro. Creo que me iría más por Massimo Pellucci, por ejemplo, o algún otro estoico, filósofo moderno, actual, que hace este reencuentro con los estoicos antiguos. Pero igualmente yo creo que es un buen libro o son buenos libros los de Ryan Holiday para comenzar, ¿sí? Los que quieren comenzar a entender y ver si esto les hace sentido, creo que Ryan Holiday funcionaría, pero no se queden solamente con Ryan. Sigan para otros filósofos modernos o antiguos, que es justamente, pues, va más a detalle, ¿no? De todo esto lo que hemos estado hablando. Pero bueno, es eso, Pablo, ¿te querés despedir? Sí, a todos muchas gracias y no se olviden, pues atrévanse, si quieren ganarle a su miedo hay que definirlo, hay que ponerle nombre, hay que escribirlo, hay que entenderlo. Al final pues el miedo muchas veces es ignorancia. No se los digo como un sábelo-todo porque yo le tengo miedo a un sinfín de cosas, pero es algo que tengo que practicar y gracias. Menos a Ryan Holiday. A él le tengo admiración, no, que va. Pero buena onda, gracias a todos ustedes por estar siempre pendientes, por escribirnos, por pedirnos estos libros y gracias a ti, Pablo, por otro episodio más. A ti, gracias. Somos Librócoli Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao.